Bueno, vamos a la sesión número 10 ya, esa es la 10, ¿verdad? Sesión número 10, capítulo 4, versos del 1 al 5. La porción de hoy es una porción cortita y obviamente no hay manera de desconectar lo que vamos revisando a través de una carta, ¿verdad? Porque pues es todo un escrito, no es como el libro de Proverbios tal vez, que se puede leer de manera aislada porque son proverbios, porque son dichos algunos de ellos. En fin, la carta a Timoteo, como todas las cartas paulinas, pues tienen una secuencia de principio a fin. Esta no es la excepción. Así que en base a lo que escuchamos la semana pasada, lo que hemos venido escuchando semanas anteriores, el día de hoy en el capítulo 4, que es ya la segunda mitad de esta epístola, de esta carta a Timoteo, vienen unas advertencias. Ya ha venido Pablo hablándonos a través del capítulo 1, capítulo 2, de la problemática que se estaba presentando en Éfeso, este tema, ¿verdad?, de enseñanzas que se comienzan a mezclar con el Evangelio y que a veces pudieran parecer a simple vista no dañinas. Pero desde la perspectiva, no la de Pablo, creo la perspectiva de Dios en cuanto a su verdad, la verdad que Dios nos transmite y nos da por medio de su palabra, demanda que sea recibida tal cual, sin ninguna modificación, sin ninguna alteración, sin ninguna interpretación o mala interpretación. Y de ahí la exhortación que nos hace a cada uno de nosotros, los que enseñamos y los que aprendemos, de que lo que enseñemos sea conforme a la Escritura y de que lo que aprendamos y lo recibamos y lo que comamos en cuanto a ella sea solamente la verdad, y que aprendamos a desechar, así como es en el capítulo 1, ¿no? Desecha. Y así viene en otras cartas también. La exhortación de Pablo sigue siendo la misma: desecha aquello que no sirva. El detalle es que muchas veces no sabemos cómo separar, cómo distinguir, cómo hacer a un lado aquello que no nutre el espíritu. Y solemos, quienes no tenemos todavía este discernimiento de la Escritura, simplemente comer todo lo que se nos pone enfrente. Recuerdo hace algunos años, hace muchos años ya, cuando comencé como a observar la forma en la que la iglesia muchas veces recibe todo lo que se le da de enfrente, indistintamente de si es alimento saludable o no. Me llamó la atención, por ejemplo, en alguna temporada, escuchar en el mismo púlpito decir cosas una semana a la que todos decían amén, y el próximo domingo decir cosas que contradecían lo del domingo pasado y de todas maneras seguir diciendo amén. Y una semana después, tal vez con algún invitado o la misma persona, diciendo cosas que no tenían nada que ver con lo de la pasada ni la antepasada, y de todas maneras la gente sigue diciendo amén. ¿Qué es la muestra en todo esto? Que a veces se puede recibir todo sin esta capacidad de discernir lo que es bueno, lo que es bíblico, lo que es conforme a Dios, lo que es revelación del Espíritu y lo que no lo es. Y eso es un peligro latente y eso es un peligro constante. De ahí la demanda de la Escritura o de Dios hacia nosotros, pues de tener discernimiento espiritual conforme a la palabra. En esta porción, en estos 5 versos, Pablo lo que va a abordar con Timoteo y lo que la Escritura aborda con nosotros es, bueno, a tener cuidado, porque aunque lo menciona como de algunos que se desvían de la fe, creo que el llamado sigue siendo vigente para nosotros hoy, por razón de algunos detalles que vamos a ver acá más adelante. Esto fue como manera de introducción nada más, pero quiero comentarte que pensando, por ejemplo, ya como introduciéndonos un poquito acá en el tema, pensando un poquito en las estadísticas que la mayoría de las iglesias a lo largo de los años se ocupan tener, estas estadísticas generalmente van en 2 aspectos. Una, ¿cuántos congregantes hay? ¿Cuántos congregantes tienes? O a la iglesia a la que asistes, ¿cuántas personas asisten? Por alguna razón que todavía sigo sin entender, parece que esta es una pregunta importante. No tendría que serlo, pero parece que es una pregunta importante. Me la formulan
de vez en cuando. Oye, y ahí en Semilla, pastor, ¿cuánta gente asiste? Y a veces pues ya nada más por seguir el juego, le digo, no hombre, como 600, no hombre. Y los dejas contentos y los dejas con una imagen que quieren llevarse. Pero pues a veces contesto y le digo, pues la verdad no sé, porque la verdad es que no sé. Pero observo que es como un asunto importante cuando se presentan, por ejemplo, escritores, pastores de iglesias, siempre se da el número, pastorea una iglesia de 10,000 personas. Como si esa estadística nos diera alguna idea de un ministerio exitoso. Otra estadística que las iglesias ocupan o procuran mucho tener es la estadística de cuántas personas recibieron a Cristo, cuántas manos levantadas. Aquí ya me han regañado varias veces por no hacer de alguna manera este llamado, ¿verdad? De cuántas personas quieren recibir a Cristo. Y yo pues siempre argumento, tal vez estoy equivocado, pero argumento de, bueno, quien en su corazón decida tener una relación con Cristo, la va a tener ahí en lo privado, regresará el próximo domingo, dentro de 15 días, se va a integrar a primeros pasos, a segunda milla, creo que de forma natural. Así lo pienso, no digo que sea lo correcto, pero pienso que así pudiera funcionar. Tal vez cuando hay otro pastor acá, él sea de levanta tu mano y tampoco está mal. Pero a lo que voy acá es cuando se establece esta estadística de cuántas personas van aceptando a Cristo, es como para llevar tal vez algún récord. Pero se me hizo interesante hace muchos años escuchar en un estudio que una compañía seria hizo en Estados Unidos, hace muchos años, 15, 20 tal vez, de las estadísticas que las iglesias consultadas dieron de cuántas personas recibían a Cristo en sus congregaciones cada semana. Es curioso, pero al menos en las iglesias encuestadas se decía, si todas esas personas que las iglesias dicen que recibieron a Cristo durante todo este año, se sumaran, daría el equivalente a la población de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay mucho interés en este tipo de estadísticas porque estas estadísticas parecen, como te decía, medir lo exitoso de aquello que estás haciendo. Sin embargo, y ahí es donde quiero ya aterrizar acá, a donde vamos a llegar, que pocas veces o tal vez nunca vas a escuchar una estadística de cuántas personas han desertado, de cuántas personas ya no están, de cuántas personas dejaron de caminar con Cristo, de cuántas personas abandonaron su fe. Quizás no la escuches porque esa estadística es más difícil de llevar. Entiendo que si quisiéramos saber cuántas personas han dejado la fe sería muy difícil, es más fácil contabilizar las que van entrando. Pero a lo largo de los años he observado algo, que la puerta de atrás creo que tiene el mismo tamaño en las iglesias que la puerta de enfrente. Que tantas personas llegan como tantas se van. No quiero decir en la misma proporción, pero que sí hay un número indefinido, indeterminado, pero existente de personas que en algún momento abandonaron su fe. Me atrevo a pensar que todos los que estamos aquí, y si no todos, la gran mayoría de nosotros, conocemos a alguien que en algún momento fue un creyente fiel o fue un creyente por lo menos, digamos, activo y que hoy ya no está. Piensa ahorita y seguramente tendrás uno ahí en tu mente. Quizás incluso es alguien cercano. ¿Hacia dónde nos lleva esto de las estadísticas? Lo quise solamente usar como punto de partida. Que hay una deserción que es continua, que es constante, pero que a veces no se percibe o no se ve. Hace algunos meses me vino a la mente simplemente el interés que tiene la mayoría de las iglesias por llevar el evangelio a quienes no lo han escuchado o a quienes no lo han recibido. Y pensaba, ¿por qué no hacer algún día un esfuercito por tal vez ir a buscar no a aquellos que nunca han recibido el evangelio, sino ir a buscar y a traer a aquellos que lo abandonaron, que lo dejaron, aquellos que llamamos a veces como soldados caídos, gente que se va quedando en el camino? Y creo que nos sorprenderíamos de que el número es bastante alto, bastante considerable. Aquí simplemente entre nosotros
Los asientos casi siempre están ocupados, todos. Pero algo que he comentado con más de uno de ustedes, y no me avergüenza comentarlo aquí de enfrente, es que hay muchos rostros nuevos continuamente, porque deja de haber otros rostros. Y uno pudiera suponer que porque todas las sillas están ocupadas, estadística, por eso te decía hace ratito, pues que la iglesia va bien. Sí, pero hay que ver también esta otra perspectiva que a veces no alcanzamos a distinguir, de que rostros nuevos implica que otros rostros ya no están. Ojalá y esos rostros que ya no están sigan estando, caminando, ¿verdad?, con el Señor, aunque sea en otro lugar. Nunca tenemos aquí problema con que alguien se despide y diga, voy a continuar mi caminar espiritual en otra comunidad cristiana. Está perfecto. Pero ¿cómo vamos a saberlo? ¿Cómo podemos estar seguros de que esos rostros que ya no están realmente continuaron su caminar con Cristo? Bueno, esto nos lleva a la porción de hoy, donde quisiera que extrajéramos algunas cosas para los que estamos aquí hoy, para los que hoy estamos acá escuchando. Y es que mira, la apostasía no solo se da cuando se abandona la fe verdadera. La apostasía también se da cuando se abraza una fe no basada en la verdad. Muchos de los que ya no están, ¿a dónde están? ¿Qué otra cosa abrazaron? ¿A qué otra cosa se adhirieron? ¿Habrán realmente abandonado la fe en términos de no quiero nada que ver con Dios? ¿O simplemente abrazaron alguna otra cosa que les pareció más atractiva, que les hizo tal vez, que les acarició más el oído? De eso se trata la porción de hoy. Vamos al versículo 1 y dice el verso 1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Y comienza esta porción con un ahora bien. Obviamente es como la conexión con aquello que la semana pasada Pastor Alex nos compartía. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. Esto que se ha dicho, esto que se ha leído, no es simplemente la observación que Pablo tiene de un problema en ese momento. No es simple matemática, no es solamente el llego a la conclusión de, sino que lo que Pablo está aquí afirmando de entrada en esta problemática que se va a presentar o que se presenta en estos versos, viene o deriva de la revelación que el Espíritu Santo da en cuanto a estas cosas. Todos sabemos que es el Espíritu Santo la fuente de toda revelación en el pasado, en el presente y en el futuro, y que no hay nada que nosotros podamos entender y comprender en cuanto al Evangelio, en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a la teología. No hay nada que nos sea revelado aparte del Espíritu Santo. Es Él la única fuente de revelación, y es a partir de ahí que tú y yo llegamos a comprender las cosas que son espirituales. Acompáñame a 1 Corintios, el capítulo 2, y vamos a leer solamente 3 versículos, 1 Corintios capítulo 2, pero te voy a pedir, y con eso voy a concluir más tarde, que tú en casa, para no tomarnos hoy más tiempo del debido, que tú en casa leas todo el capítulo 2 de 1 Corintios. Te lo pido de verdad para que puedas absorber mejor aún lo que hoy estamos aquí queriendo tratar todos de entender. Pero en ese sentido, el Espíritu Santo como la fuente de toda revelación, dice ahí el verso 10 de 1 Corintios 2, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer
los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Hay muchas cosas aquí en estos 3 versos solamente, pero me quiero remitir a una particular. Nadie conoce los secretos de Dios sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el único que escudriña los pensamientos de Dios. Por lo tanto, la conclusión es, en base a lo que estamos leyendo acá, si regresas a 1 Timoteo 4, es: ahora bien, dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Cómo se dio este testimonio? ¿Cómo es que sucede este testimonio? Bueno, no nos dice el pasaje cómo es que el Espíritu Santo dio este testimonio, pero pudiéramos tal vez sacar 3 conclusiones. Una, que el Espíritu, a través de los profetas del primer siglo, no estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los profetas, aquellos que durante el ministerio de los discípulos, después de que Cristo ascendió, hablaron de parte de Dios, cosas que hoy están aquí plasmadas y que seguramente Pablo también recibió de parte de otros. Esa es una posibilidad. La otra es que Pablo está también, cuando dice el Espíritu nos dice claramente, aludiendo a las enseñanzas del Señor Jesús, que una y otra vez insistieron en: tengan cuidado porque vienen tiempos engañosos, vienen tiempos de mentiras seductoras, tengan cuidado. Jesús advirtió mucho acerca de eso, sobre todo los últimos días antes de partir, antes de dar su vida por nosotros, antes de ser muerto, resucitado, ascender a los cielos. Habló mucho acerca de tengan cuidado, el engaño sistemático. Y la tercera posibilidad es que tal vez el mismo Pablo recibió por el mismo Espíritu esta revelación. Es de ahí que podemos, ¿verdad?, determinar que esta revelación a la cual él hace mención aquí en el verso 1 pudo haber llegado de cualquiera de estas 3 maneras. Pero ¿qué es lo que el Espíritu reveló según el verso 1? Reveló que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Cuáles son los últimos tiempos? ¿A qué se refiere con los últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos es un periodo que corre a partir de que Cristo asciende a los cielos y terminan cuando Cristo regrese nuevamente. Todo este tiempo, que lleva más de 2000 años, se considera los últimos tiempos. Hay una diferencia entre la definición de los últimos tiempos y el día final, o el día del Señor, o el tiempo del fin. Esas 3 expresiones, ¿verdad?, sí se limitan a aquello que está por venir. Pero cada vez que tú vayas a tu Biblia y encuentres los últimos tiempos, el apóstol Pedro, cuando recibieron el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés, en el aposento alto, cita al profeta Joel, porque todos están maravillados preguntándose qué está pasando. Y entonces Pedro cita a Joel y dice: esto es lo que escribió el profeta Joel cuando dijo: en los postreros tiempos, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, ¿verdad?, soñarán sueños, visiones, etcétera, etcétera. Pedro está aludiendo que el tiempo que él vive son los últimos tiempos. Pablo en más de una ocasión mencionó su momento, su tiempo, como los últimos tiempos, y lo vuelve a hacer aquí cuando habla a Timoteo y le dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Pero no pueden ser aquellos solamente los últimos tiempos, no pueden ser estos solamente los últimos tiempos, sino que es todo este periodo de 2000 años, y si el mundo sigue girando 1000 años más, seguirán siendo los últimos tiempos, porque es la etapa final. Se debe entender como la última de todas las etapas desde la creación que ha habido sobre la tierra, siendo esta la última y la precursora de la eternidad. Es definida como los últimos tiempos. ¿Y qué nos hace suponer esto, o inferir más bien? Nos hace inferir una cosa: que este peligro que Pablo advirtió 2000 años atrás es un peligro continuo, constante, apostado a la puerta de cada congregación. Que el desarraigo de muchos de la fe verdadera, que el apartarse de lo que alguna vez recibieron,
no va a terminar sino hasta que Cristo vuelva. Seguirá siendo la constante. En otras palabras, el peligro sigue latente. El peligro sigue latente para ti, sigue latente para mí. No puede uno jamás suponer que abrazaremos siempre solamente por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la salvaguarda de su Espíritu. Es que la verdad nos abraza a nosotros. Alguna vez escuché esto de un pastor y me pareció muy interesante, porque siempre hablamos de abrazar la verdad, de retener la verdad. Y él decía, pues yo lo veo desde otra perspectiva. Creo que es la verdad la que nos atrae, es la verdad la que nos abraza, es la verdad la que nos conserva. Me pareció muy interesante porque definitivamente, si no es por la gracia de Dios, cualquiera de nosotros puede agarrar monte. Porque el abandono de la fe es multifactorial. No es solamente una cosa por la cual una persona abandona la fe verdadera. Hay muchos elementos que se pueden conjugar o combinar. La necesidad puede ser una de ellas. Muchos han abandonado la fe verdadera porque en la fe verdadera no encontraron la solución a su problema temporal. Y entonces de repente saltaron de aquí un poquito más arriba. Para los que son de aquí ya saben a dónde estoy apuntando. Y ahí le dijeron, ven y mira, pon una botellita debajo de la cama y haz esto y haz aquello y te vas a sanar, te vas a curar. La necesidad ha hecho que muchos abandonen la fe. La decepción ha hecho que muchos abandonen la fe. Hay más de una razón, más de un motivo por la cual una persona puede dar la espalda a Cristo y a su palabra. Pero entonces, ahí mismo en el verso 1, en los últimos tiempos dice, algunos se apartarán de la fe verdadera. Apartarse es la palabra griega apostasía. Yo creo que has escuchado, ¿verdad? Y si no lo has escuchado, bueno, es tu primera vez escuchando este término, apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es retractación, es rechazo, es renuncia, es abandono. Es una palabra compuesta, apo, que significa fuera de, stasis, que significa colocarse, es colocarse fuera de. Me coloco fuera de aquello en lo que yo creía. Me alejo voluntariamente de aquello que abracé en algún momento. Eso es lo que se define como apostasía. Ahora, si bien apostatar para muchos representaría o implicaría el no quiero nada con Dios, apostatar también se califica desde la perspectiva de la porción de hoy como el dejar la fe verdadera para abrazar otra fe. Siempre asociamos apostasía con una persona que renuncia a la fe y se vuelve atea. ¿Sabes? No es así. Aquí la porción de hoy no está refiriéndose a estos que abandonan la fe como gente que decidió vivir sin Dios. Simplemente son personas que abrazaron algo diferente o un evangelio que tiene la apariencia de evangelio, pero que no es propiamente cimentado en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es abandonar la fe? Quiero subrayar que no es abandonar la creencia en Dios, porque la fe tiene, creo que, dos connotaciones. Una, la fe como aquello que me hace creer que hay arriba de estos cielos que yo veo, hay un Dios que es soberano sobre todas las cosas y que envió a su Hijo Jesucristo. Eso es confianza, eso es fe. Aquí lo que aborda es fe como el conjunto de principios espirituales que son, a final de cuentas, la verdad. Es aquello en lo que tú y yo hemos creído. El problema aquí dice que algunos se apartarán de la fe verdadera porque seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. El cuadro es muy particular, este cuadro es muy particular. Y fíjate que, aunque incluye actividad demoníaca detrás de toda enseñanza que no se ajusta a la verdad, esta película no viene en formato terror. Cuando estás ahí poniéndole, ¿verdad?,
para ver una película y ves ahí la clasificación y ves terror. Yo espero, ¿verdad?, que todos le pasen de largo, ¿no? Pero ves terror y dices, no. Pero hay otro género que se llama intriga. ¿Has visto intriga? Ese te gusta más, ¿verdad? Está interesante incluso. De verdad voy a regresar un poquito. Espero que nadie vea películas de terror aquí. Y no es broma. Es en serio. No tienes idea de qué puerta abres. No tienes idea. Si tú permites incluso que tus hijos vean películas de terror, no sabes qué puertas estás abriendo. No te imaginas qué terrenos estás pisando. Cierro mi comentario. Pero bueno, volviendo acá, aquí Pablo dice que detrás de toda enseñanza que no se ajusta a la verdad hay una actividad demoníaca. Dice, son espíritus engañadores, son enseñanzas diabólicas. Y como veremos más adelante, uno supondría que es la posesión, ¿verdad? El sacar espuma por la boca, el que los ojos se te tuerzan. Esta película que plasma Pablo aquí no está en género terror, sino de intriga. Y la intriga, el género de intriga en la cinematografía es esta acción que se ejecuta con astucia y ocultamente para conseguir un fin. ¿Cuál es el fin que la actividad demoníaca persigue cuando te distorsiona la verdad? Apartarte de la fe verdadera. Porque la fe verdadera es la única que te lleva al fin esperado. Toda aquella fe que está diluida o que está distorsionada no te va a llevar al mismo lugar. Y el diablo lo sabe tan bien que es su placer y es su trabajo distorsionar la verdad y presentarla como si fuera la verdad. De ahí entonces que muchos a lo largo del tiempo han supuesto que lo que importa es la fe, indistintamente de aquello en lo que la depositas. Y sabes qué, nada más equivocado que eso, porque la fe no moldea la verdad es la que da forma a nuestra fe. Tú puedes decidir creer en lo que tú quieras, pero no porque lo creas con todas tus fuerzas, esa verdad, ya sea verdad o sea una mentira distorsionada o disfrazada, de verdad, no la vas a modificar. Pero si te acercas a la verdad de Dios, entonces esa verdad de Dios sí puede moldear tu fe. Y creo que ese es el objetivo, que nuestros corazones sean moldeados por Dios, por su Espíritu, a través de su verdad. Ahora, dice el verso 2, estas personas, porque toda actividad demoníaca necesita de sus agentes. Estas personas, ahora se refiere a personas. Quiero que observes este intercambio, ¿verdad?, entre espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios, y luego lo define como personas. Porque detrás de toda actividad demoníaca siempre habrá alguien, un emisor, un transmisor. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia o tienen cauterizada la conciencia. Me llama la atención aquí lo siguiente, y es algo que he reflexionado en más de una ocasión, que en la Escritura, te iba a decir para Pablo, pero bueno, pues es quien lo escribió, pero bueno, en la Escritura, o para Pablo o para el Señor, aquel que distorsiona la verdad nunca es visto como alguien bien intencionado. Eso a mí me genera cierto conflicto en mi mente, ¿no? Y digo conflicto no porque me peleé con esto, pero me genera algo de ruido, distorsión aquí a la hora de que baja la señal, porque yo supondría, y estoy totalmente equivocado, pero es una suposición que de repente me hago, que aquel que distorsiona la verdad no es malintencionado, que te presenta un evangelio diferente, pues porque así lo aprendió. A veces yo digo, pues que así lo aprendió, y así como lo aprendió, así lo transmite. Pero desde la perspectiva de la Escritura, considerando la verdad como algo que no se puede tocar ni con el pétalo de una rosa para distorsionar, son vistos como esto: hipócritas, mentirosos, de conciencia cauterizada. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué?
por quien está detrás de ellos nada más. Creo que ahí es donde yo como que ya me cayó el 20 un poquito y digo, pues sí, desde esa perspectiva sí tiene toda la lógica, por quien está detrás de ellos. Mira, acompáñame a 2 de Corintios, son un par de libros atrás nada más, no un par, pero un poquito atrás. 2 de Corintios en el capítulo 11. Igual, mira, igual si te vas a aplicar esta semana con 1 de Corintios 2, pues de una vez vete de largo, de una vez 2 de Corintios 10 y 11, los 2 capítulos, ¿va? Igual te va a ampliar mucho más el panorama, pero me remito solamente a los versos 13 al 15 y fíjate cómo los califica Pablo. Obviamente ahí el tema en Corinto es otro tema, de igual falsa enseñanza, distorsionada, diluida. La iglesia de Corinto, fíjate, es más o menos como lo que te decía hace un momento. Ellos recibían a Pablo y decían amén a lo que Pablo decía. Y luego llegaron estos personajes, los descritos en el capítulo 10 y 11, y ellos igual dijeron amén. Y entonces Pablo estaba así que se jalaba los cabellos pero ¿qué no ya habíamos quedado? ¿Pero qué no te había instruido? ¿Pero qué no te había yo enseñado? Y entonces la carta en esta sección es una fuerte exhortación. Pablo diciendo, qué tontos, ¿cómo es posible? Así en Gálatas, en el pasaje que vamos ahorita a leer más adelante, les llama estúpidos. Gálatas, estúpidos, ¿cómo es que se atrevieron a abandonar la verdad y a recibir un evangelio diferente? Creo que es en este mismo tono y en esta misma indignación en la que se escribe esos capítulos 10 y 11 de 2 de Corintios, pero nos remitimos solamente al versos 13 al 15. Dice, estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero observa el verso 14, pero no me sorprende nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Y entonces vemos otra vez, en un paralelismo con lo que estamos leyendo en 1 Timoteo 4, ¿no? Espíritus engañosos, con toda la intención de seducir el alma para desvirtuar la verdad. Así dice el verso 15, que no me sorprende que los que les sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Y luego si avanzas a Gálatas, 2 páginas adelante, no vas a ir tan lejos. Gálatas capítulo 1. Y fíjate cómo comienza el verso 6. ¿Estoy qué? Horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. Fíjate, no habla de se volvieron ateos, no es son apóstatas porque negaron la fe, se fueron al mundo, ¿no? Términos que usamos usualmente. No, es alguien que dejó de abrazar la fe verdadera. Por eso te decía, la apostasía no solamente es convertirte en ateo. Abrazas la verdad verdadera un tiempo, la fe verdadera un tiempo, ay caray, para abrazar una nueva fe, algo que se parece, pero no es lo mismo. Hoy en la mañana estaba viendo un documental híjole, espero que tenga algo que ver. Me llegó el pensamiento y voy a hablar del pensamiento. Si queda bien, si no, haz de cuenta que no dije nada y ahí me lo editan después. Pero estaba viendo un documental de autos chinos ahora invadiendo el mundo y Rusia no se queda atrás porque tú sabes, el pleito que traen con Unión Europea y con Occidente pues hace que los autos chinos ahí estén con todo, ¿no? Y estaba una persona ahí subiéndose a un auto chino y dijo, pues me siento muy extraña porque siempre he manejado, decía ella, autos europeos. Dice, yo he manejado, soy así como fanática de Audi, decía ella, y ahora subirme en un auto chino, dice, pues como que no sé, me siento como que no. Pero bueno, dijo, están bonitos y se ven de buena calidad. Como ya no hay autos europeos, dice, pues no me queda de otra. Igual vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con esto?
Bueno, cuando abrazas un evangelio diferente es eso. Y no quiero decirte que los chinos, porque ya no, uno antes decía, ¿verdad? Es hecho en China, pero no, ahora resulta que lo hecho en China está bien hecho. Pero simplemente abandonas o dejas, sueltas aquello que dejó de ser atractivo o que dejó de perder su atractivo a tu corazón, a tu alma, para abrazar algo diferente. Y entonces es lo que está pasando acá, dice el verso 6. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito, y quiero que observes otra vez esta intencionalidad de aquel que tuerce la verdad, por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Verso 9, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. No cabe la buena intención. No hay bien intencionados que distorsionen la verdad. Muchos de nosotros, yo el primero, a lo largo de los años, hemos como tratado de justificar en todo lo que en el mundo cristiano de las últimas décadas ha entrado, y digo, sí, seguramente habrá uno, más de uno, que sea malintencionado, que sea un obrero fraudulento o un mensajero de Satanás, un siervo de Satanás, pero tratando de disculpar a muchos otros. Pero desde la perspectiva bíblica, por causa del origen de quien distorsiona la verdad, según acabamos de leer, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, si la verdad viene torcida, no es por la persona, viene torcida desde atrás, viene torcida desde la fuente, viene torcida desde el origen. Por lo tanto, esa persona se vuelve un instrumento de quien está detrás. Sí tiene sentido, ¿verdad? Tiene todo el sentido. Y regresando allá a 1 de Timoteo, y mientras vas regresando a 1 Timoteo 4, déjame decirte, fíjate, ¿sabes cuál era la problemática en Galacia? De esta última carta de lo que leímos ahorita, a lo que Pablo les llama, ¿verdad? Mensajeros fraudulentos. El problema era dentro de muchos, pero uno de los problemas es que había algunos judaizantes que estaban obligando a la iglesia a circuncidarse, a los varones circuncidarse, cumplir el rito de la ley de Moisés. Y fíjate que si ese tiempo o esos temas fueran los temas que la iglesia de hoy tuviera que abordar, creo que más de una iglesia diría, pues ¿qué pasa? Pues nada más es como, ¿verdad? Hacerle una cirugía ahí al miembro del hombre, no pasa nada. Si con eso ellos están contentos, ¿verdad? Y así todos felices y contentos, o sea, ¿para qué pelear? El que se quiera circuncidar, pues que se circuncide, y el que no, pues que no se circuncide. Esa ambigüedad es la que Pablo dice, no, porque estás distorsionando el evangelio de la libertad. Y digo, tendríamos que hablar del contexto en cuanto a la circuncisión, pero fíjate, algo que uno hoy pasaría por alto, 2000 años atrás Pablo dijo no, porque si alguien les predica un evangelio diferente, aún en cosas tan tal vez superfluas, que caiga una maldición sobre él. Así de grave es el tener detrás una fuente distorsionada. ¿Cuál era el problema en Éfeso? Regresamos a 1 de Timoteo capítulo 4. Bueno, el problema es versos 3, 4 y 5. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero, y aquí hago una pausa, aborda Pablo dos problemas solamente, que desde mi perspectiva creo que no es la lista exhaustiva. No son solamente los dos únicos temas
que están surgiendo en ese tiempo, y obviamente no son los dos únicos temas heréticos que marquen de alguna manera el final de los tiempos. Creo que me atrevería a decir pues que eso casi que ya ni existe, ¿verdad? Que haya lugares en donde se prohíba el matrimonio. Yo creo que muchos han de decir, ay, debería estar vigente la regla. Dice, prohibirán casarse y prohibirán, dice, que coman ciertos alimentos. Igual con el tema de la circuncisión, tal vez hoy, si este fuera el único problema puesto o el único dilema puesto sobre la mesa, pues muchos dirían, bueno, pues, ok, si no hay que casarse, pues entonces no nos casemos. Que no hay que comer tal o cual alimento, bueno, pues no lo comamos en pro de la paz. Pero quiero que observes tanto en Gálatas como aquí que estos temas en realidad pudieran pasarse por alto. Pero desde la perspectiva paulina, esto distorsiona la verdad y es suficiente entonces para ser desechado. ¿Por qué? Porque creo que estos temas, la circuncisión o acá el casarse o no casarse o el comer o no ciertos alimentos, son solamente la muestra de todo un catálogo enorme de mentiras disfrazadas de verdad, de imposiciones establecidas como dogmas, pero son imposiciones humanas. Todo aquello, o sea, a lo que quiero que hoy lleguemos, y ya para concluir, es que todo aquello que no sea conforme a la verdad nos pone a todos en peligro. Cualquier práctica, cualquier doctrina, cualquier hábito, y hablo de hábitos al interior de la iglesia, no de malos hábitos, todo aquello que no sea conforme a la verdad nos pone en peligro. Por eso continúa diciendo el verso 3, después de que dice, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Pero, y en este pero, ¿qué es lo que Pablo está abordando? Eso es lo que ellos dicen, pero Dios dice otra cosa. Y si Dios dice otra cosa, no aborda el tema del matrimonio, aborda el tema de los alimentos. Esa es la verdad. Y si esa es la verdad, mi obligación es someterme a esa verdad, aun cuando tal vez me sea menos atractiva que la otra que me están presentando. Aun cuando sea menos al paladar, sea menos dulce que la otra que me están presentando. Pero dice, Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que, ¿y qué dice ahí? Que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. No voy a entrar en el tema de la comida ni del matrimonio, porque creo que se entiende y creo que no tenemos problema aquí con esto. Pero concluyo con lo siguiente: si esta condición de engaño continuará hasta el fin de los tiempos, y más, como dijo Jesús a los discípulos el día previo a su crucifixión, que vendría un engaño sistemático, mucho más dañino en el tiempo final, creo que somos la generación que nos estamos acercando cada vez más y más a una era de engaño en la que, si no estás firme en la verdad, podrías ser seducido, atraído y cuando menos te des cuenta, estar caminando en un rumbo diferente. Mueve tú la dirección en la que vas, 1 grado solamente. No necesitas girar 180 para ir en sentido opuesto. Gira solamente 1 grado, pero ese grado al final del camino te va a llevar a otro lugar. No es cierto que todos los caminos llevan a Roma, no es cierto de que pues, cada quien que absorba su verdad como la conciba. Recuerda, nuestra fe no moldea la verdad de Dios es la que debe dar forma a nuestra fe. ¿Cuál debe ser entonces nuestra responsabilidad?
y cuál debe ser la forma en la que podremos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es verdadero y lo que no lo es, me quiero remitir a Juan 8, 31 y 32, apúntalo, pero yo creo que casi todos conocemos acá lo que Jesús dijo ahí. Si ustedes permanecen en mis enseñanzas, dijo él, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán, ¿qué? La verdad, y la verdad los hará libres. Entiendo que básicamente, esencialmente, se define la verdad como el mismo, pero también en un sentido secundario, y creo que ligado a lo fundamental, se refiere a esta verdad, a la que está escrita. Sé discípulo de Cristo, conoce la verdad, crece en la verdad, madura en la verdad, para que puedas entonces tener la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo que es falso. Acuérdate que los cajeros de banco, para distinguir entre un billete falso y un verdadero, son adiestrados o enseñados, instruidos a familiarizarse con el billete verdadero. No les ponen un montón de billetes falsos, sino que aprendan el ruido que genera el billete, el verdadero, el tacto con el verdadero. O sea, y es la instrucción que nos da el Banco de México, ¿verdad? Que conozcas tus billetes. No te dice, consíguete un montón de billetes falsos. No, conoce el verdadero. Cuando conozcas el verdadero, el falso salta solito se exhibe, solito se muestra, tendrás la capacidad de discernirlo. Si no conoces la verdad, puede que tengas un encuentro con Cristo, pero Él dijo, si son verdaderamente mis discípulos, no que seas cristiano, que seas discípulo, si conoces la verdad, entonces vas a conocer la libertad. Entonces vas a aprender lo que significa ser abrazado por ella, ser moldeado por ella y ser guiado por ella. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra. Gracias por hablarnos una vez más.